El Renacimiento trajo consigo muchos cambios, tanto positivos como negativos, y entre ellos conocer a esta familia. Mi nombre es Laura Oliva y sean bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión estaremos hablando de los Borgia. El mayor de todos los males es el poder. Y es nuestro deber borrar cualquier deseo de poder de los corazones y las familias de los hombres. Esa es la misión de la Iglesia, pues es la lucha por el poder lo que hace que los hombres se enfrenten unos a otros. Ahí radica el mal de nuestro mundo. Siempre será un mundo injusto, siempre será un mundo cruel, para los menos afortunados. ¿Quién sabe? Es posible que dentro de 500 años los hombres dejen de matarse entre sí. Feliz día será aquel en el que ocurra. Pero el poder forma parte de la misma naturaleza del hombre, igual que forma parte de la naturaleza de la sociedad, que, para mantener unidos a sus súbditos por el bien de su Dios y de su nación, un rey tenga que mandar ahorcar a quienes no obedezcan su ley, pues ¿cómo si no podría doblegar la voluntad de sus súbditos? Además, no debemos olvidar que la naturaleza humana es tan insondable como el mundo que nos acoge, y que no todos los demonios temen el agua bendita. Alejandro guardó silencio durante unos segundos. Después levantó su copa en un brindis por la Santa Iglesia de Roma y por la familia Borgia. Los Borgia es un libro escrito por Mario Puzo en colaboración con Carol Gino. Se trata de una obra póstuma que fue publicada en el 2001 y es una lectura muy amena, es una lectura bastante adictiva. Como tal, el título es bastante sugerente, nos encontramos con la historia justamente de los Borgia y es curioso cómo los autores denominan a esta familia como la primera gran familia del crimen. No estoy totalmente de acuerdo, dada nuestra línea histórica, pero después de leer el libro creo que se entiende el contexto que los autores intentan dar. En ese sentido, como bien les mencionaba, nos encontramos con la historia, con la crónica de esta familia, que abarca justamente desde el ascenso al papado de Rodrigo Borgia, que sucede a finales del siglo XV en el Renacimiento, y se extiende esta historia hasta la muerte de su hijo mayor, César Borgia, a principios del siglo XVI. Estamos hablando de un periodo un tanto largo en el que realmente se hace muy interesante conocer a cada uno de los miembros de esta familia. La persona que me diga que la historia es aburrida, sin duda le aconsejo investigar, leer acerca de esta familia porque se puede sorprender todas las cosas que llegaron a hacer dentro de lo que vendría a ser su ascenso al poder. Como bien les mencionaba, vamos a ir conociendo a cada uno de los miembros de esta familia, empezando por Rodrigo Borgia. Él es el padre y lo conocemos justamente cuando hace todo lo posible por ser papa, sobornando a los cardenales con ayuda de su hijo mayor. Nos va contando cómo al momento de ser papa toma el nombre de Alejandro VI, las relaciones que tiene con las mujeres, entre ellas la madre de sus hijos, al menos hijos reconocidos, que son justamente César, Juan, Lucrecia y Joffrey. Y es una historia tan, lo vuelvo a decir, tan intensa, tan interesante por todo lo que involucra, porque no solamente nos centramos tal vez en esa parte familiar, entre comillas, sino también en la parte política que en ese momento estaba muy ligada a la Iglesia Católica. Y según entiendo, uno de los objetivos justamente de este papa, de Rodrigo Borgia o Alejandro VI, como quieran llamarle, justamente era unificar a los estados pontificios. Para ello hace tratos con los españoles, con los franceses, crea alianzas con ayuda de sus hijos que según entiendo y me hacen ver, no tenían una vida propia. Su rumbo estaba destinado, se podría decir, por las decisiones de su padre. Para empezar, por ejemplo, César Borgia no quería ser cardenal, pero su padre al momento de ser papa lo nombra cardenal y eso va a desencadenar muchas situaciones bastante complejas, cambios en su propio carácter. Juan, por ejemplo, lo pone al mando de un ejército y él no tenía el carácter, no tenía la capacidad de estar a la cabeza de un ejército, pero como era el hijo favorito, pues ni qué decir. Lucrecia, si consideramos que Rodrigo era un manipulador y manipulaba a sus hijos como él quería, creo que Lucrecia literalmente era un títere. Rodrigo aprovechó toda la inocencia de esta niña en su momento, su condición de ser mujer, y empieza a hacer cosas que tal vez uno no esperaría que un padre
un padre hiciera. En ese sentido, hay muchas leyendas, muchas historias que rondan a esta mujer que no se sabe si son ciertas o no. En el libro, por ejemplo, afirman que Rodrigo es la persona que incita y que obliga tanto a César, y a Lucrecia a tener una relación incestuosa para después ofrecerle el matrimonio a los Sforza. Sin embargo, como les digo, no sabemos si esto es cierto o no. En el libro lo afirman, pero más allá de ser cierto o no, considero que es una de las líneas narrativas más tristes, más nefastas y la que más sentimiento te genera por todo lo que significa. Y la última, pues Joffrey es un hijo tal vez el más insignificante en el sentido de que Rodrigo no lo quería. Era una persona que mucha participación dentro de esta familia no tenía, aunque considero, y según el libro afirma, tuvo una situación de venganza bastante catastrófica, un tanto tétrica, y si quieren conocer al respecto, sin duda les aconsejo leer este libro. Sin embargo, en general, Rodrigo era una persona muy astuta. Para estar en el poder como 11 años, hacer las cosas que llegó a hacer y que no hubiera nadie que lo parara en cuanto a los cambios que estaba instaurando, realmente era una locura. Sin embargo, considero que cuando empiezas a separar la ficción de la realidad, te das cuenta la complejidad de esta familia, de cada uno de los miembros, y no solo de ellos, sino de la sociedad. Realmente me conflictúa mucho hablar acerca de este tema, porque todas las cosas que llegaba a hacer la Iglesia Católica relacionadas con diferentes aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, para mí era una locura. Y como les digo, me conflictúa bastante cómo muchas veces sus actos estaban vinculados, o según ellos, como que hacían parecer que hacían todo por el tema de la religión, lo cual jamás voy a poder entender. Aún así, este libro lo destaco porque fue para mí demasiado esclarecedor, en el sentido de que pude poner dentro de una línea histórica, dentro de un espacio, un lugar, a diferentes personalidades que la verdad, con mucha vergüenza voy a decir, no los tenía tan presente. Entre ellos, a lo largo de esta historia, por ejemplo, se menciona a los Tudor, a los Medici, a Maquiavelo, a Da Vinci, a los Sforza, y realmente fue como que construir la historia a partir de cada una de estas personalidades y tratar de entender lo que sucedía. Claro está que me falta mucho para hacerlo, para poder entender la situación del momento. Sin embargo, me encantó leer este libro, me encantó leer los Borgia a partir de la mano de los autores, sin duda, porque realmente cuentan esta historia de una forma muy amena, muy adictiva, que te genera esa curiosidad por querer saber más y más. En ese sentido, voy a destacar esta lectura. Hoy por hoy estoy viendo la serie. Considero que la serie fue más prudente, con ciertas circunstancias que, como les digo, no sabemos si son ciertas o no. Pero aún así, haber leído primero el libro realmente me permite juzgar ciertas cosas, me permite conocer más a fondo a esta familia y tal vez no tener tantas lagunas, lo cual lo voy a destacar, claro está. Y eso también me parece preciso mencionarlo. Si ustedes conocen acerca de esta familia, conocen su historia, tal vez este libro sea muy básico para ustedes porque no ahonda en demasiados acontecimientos, en demasiados detalles, llega a ser un tanto más general. Pero si al igual que yo estaban con esa curiosidad de conocer a esta familia, de no saber mucho al respecto, sin duda se los aconsejo porque se convierte en una historia muy adictiva, como bien les mencionaba. Porque estamos hablando de una historia que involucra guerras, que involucra relaciones incestuosas, matrimonios consensuados, envidia, ambición, poder, y todo ello converge en una historia fascinante que sin duda nos demuestra que muchas veces la realidad sin duda supera a la ficción. En ese sentido, si quieren conocer más acerca de esta familia, este libro es básico y sin duda se los aconsejo. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía que hablarles acerca de este libro porque fue el primero que decidí leer este año, el primero que terminé, y realmente, como les decía, pues fue muy esclarecedor. La verdad me gusta mucho esta parte histórica, y después de haber leído Los Pilares de la Tierra hay muchas cosas que me gustaría como que entender, y este libro, como les digo, me ayudó bastante en ese sentido. Así que sin duda, si les interesa el tema, les aconsejo leerlo, y me encantaría saber si ustedes habían leído este libro, conocían a esta familia, tal vez tienen alguna recomendación relacionada con el tema, se los agradecería de todo corazón, porque como bien les decía, me gustaría saber más al respecto. Y eso, antes de despedirme, también quiero mencionarlo,
Quiero agradecer a todas las personitas que llenaron el formulario para la lectura en conjunto. Gracias por su confianza. Este 24 ya empezamos esta lectura y ya les enviamos los correos respectivos con toda la información y con todas las plantillas si quieren utilizarlas en Instagram. Y si en algún momento ustedes deciden participar, no se preocupen, que les voy a estar comunicando toda la información en los diferentes videos y en las diferentes lecturas de este club que lleguen a existir. Así que gracias nuevamente por la confianza y con eso me despido. Gracias por acompañarme un miércoles más. Que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.